tiene que ser la misma. Y aleatorio significa que la selección sea al azar. Vamos a poner un ejemplito. Digamos, yo quisiera seleccionar, tengo en una ánfora, tengo el nombre de cada uno de ustedes en una ánfora, y lo que voy a hacer es, ¿no?, remover la bolsita y selecciono una persona. Para mí todos ustedes son mi población, voy a seleccionar una muestra. Selecciono una. Este muestreo ha sido probabilístico, seguro, porque todos tenían un papelito y sacamos uno. Entonces todos tenían la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Fue al azar? Sí, porque yo no escogí, yo no dije, quiero que mi muestra esté, no sé, Nicole. No, yo no dije eso, sino que salió fruto del azar y salió de forma aleatoria. Entonces se cumplieron con las dos condiciones de aleatoriedad y de probabilidad. Pero vamos acá. ¿Qué pasa si yo coloco 4 nombres, Nicole, 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 y meto al ánfora? Chocolateo nuevamente, y saco la muestra. Denme un segundito, a ver. Parece que hay personas que están en la sala como invitados, están todos, ¿no? Ok, que me salió como si me estarían viendo algo. Entonces, yo selecciono al azar, habíamos metido los papelitos, más 4 papelitos de Nicole, selecciono, chocolate, saco uno, esta muestra nuevamente ha sido aleatoria, sigue siendo aleatoria porque la selección fue al azar, fruto del azar. En cambio, ¿qué pasa si, se cumplirá la condición de probabilístico? No, no es cierto, porque todos teníamos una probabilidad similar, excepto Nicole, porque Nicole tenía mayor probabilidad de salir seleccionada. Entonces no se cumplieron las dos condiciones de aleatoriedad y probabilidad. Entonces, regresando a los muestreos. El muestreo probabilístico es el único que nos va a permitir, ¿no?, es el único que nos va a permitir que yo pueda agarrar mi muestra y mediante esta muestra pueda generalizar los datos a nivel poblacional. ¿Qué significa generalizar los datos a nivel poblacional? Si en mi muestra, por ejemplo, me salió que el 20% de las personas aceptarían, ¿no?, mi producto, ¿eh? Entonces, si el 20% aceptaría mi producto, yo puedo decir, ok, a nivel poblacional, el 20% de la población también aceptaría mi producto, ¿no? Y con ese número se hacen las estimaciones correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el muestreo, ese es el tipo de muestreo que uno tiene que realizar si en caso quisiera generalizar los datos. Y es lo ideal, ¿no? Porque nuestra opción o nuestro objetivo siempre va a ser generalizar la información. Ahí se siguen uniendo sus compañeros. Para los que se están uniendo recién, no hemos empezado a las 7 por si acaso, hace poquito recién hemos empezado. ¿Sí? Entonces, eso es como el muestreo probabilístico. Ahora, ¿qué tipos de muestreos probabilísticos encontramos? Pues el muestreo aleatorio simple, que es el más elemental, es el muestreo que les he mostrado hace un ratito en el ejemplo, ¿no? Aleatorio simple, ¿no? Todos tienen, debería tener la lista de todas las personas en una población y hacer mi selección. Y ya está. Ese es un muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Hoy voy a compartir un Excel como para que podamos revisar esto. A ver. Presentar otra ventana. Vamos a poner un Excel. Vacío. Está vacío.
¿no? En la pantalla. Listo. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera, no sé, a las personas? Me estoy inventando los nombres, ¿no? Digamos, yo tuviera a estas personas en mi muestra, ¿sí? No está tan complicado, vamos a poner 15 personas, ¿sí? Listo. Ahí tengo a 15 personas en mi población. Yo quiero hacer un muestreo aleatorio simple. ¿Qué debería hacer? ¿No? Primero debería hacer un sorteo entre todos. Una forma de hacer un sorteo utilizando Excel, por ejemplo, es utilizando la función aleatorio. Así. Aleatorio, abro paréntesis, cierro paréntesis y ya está, ¿no? Y selecciono acá. Yo digo, de toda esta población que yo obtuve, que tengo esta población, ¿no? Si tienen, le ponemos acá numeritos para que sepan que sí se ha aleatorizado. Son 15 personas las que tengo sus nombres, ¿no? He escrito los nombres acá, y tengo la fórmula que yo puse de aleatorio, ¿de acuerdo? Y copio para todos la aleatoriedad. No sé si se han dado cuenta que cada vez que yo hago algo, los números cambian. ¿Sí? Ante cualquier movimiento que yo haga, los números van cambiando. Y van cambiando justamente por esa función de aleatoriedad que tienen, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ellos dependen de algún dato para empezar a generar sus números aleatorios. Generalmente esto ocurre a partir de la hora del reloj de nuestra computadora, ¿no? Eso es lo que toma como referencia el sistema. Entonces, cada segundito está cambiando, ¿no? Entonces, si yo hago algo en este momento, ya va a cambiar, va a tomar la hora exacta del reloj y va a sacar a partir de esa hora aleatoria un número, y va generándose números diferentes. Y otra es que a ustedes les va a dar números también totalmente diferentes, ¿no? Cada uno saca números diferentes. Entonces, miren, yo puse esta formulita y voy a decir, de esta muestra, de esta población de 15, quiero seleccionar 5 personas. Coloco la fórmula y luego le pido, pues, ahora que tengo la fórmula, está aleatoria, quisiera que me lo ordenes en función del número aleatorio. En función de la columna C. Y ya está. Y estos serían los 5 seleccionados. ¿Cómo lo he hecho de forma aleatoria? Seleccionados el 1, el 6, el 5, el 4 y el 11. Pero los 5 seleccionados de forma aleatoria. ¿Ok? Voy a regresar a la misma función. Ese es aleatorio simple. Ahora, si mi muestreo es sistemático, en un muestreo sistemático me garantiza, ¿no? La garantía que yo tengo con un muestreo sistemático es que nunca por nunca van a salir personas que estén juntas en un listado. Por ejemplo, en un muestreo aleatorio, aleatoriamente podrían salir seleccionados estos dos. Seguro que sí. Seguro que sí podrían salir seleccionados. Entonces no se estaría cumpliendo con una de las condiciones también que, bueno, más que condiciones es como que lo ideal, ¿no? Que haya dispersión de nuestra población. Imagínense, yo quiero hacer un estudio, ¿no? En todo Cusco y por azares del destino, la aleatoriedad me saca más personas que vivan en el distrito, digamos, de Santiago. Y uno que otro por ahí que viva en Huancha, ¿no? En Cusco, en San Sebastián, pero más centrado en Santiago. ¿Qué estaría pasando ahí? Ahí estaría pasando que no se estaría cumpliendo la dispersión. Lo ideal es que estén dispersos. Pese a que es aleatorio, probabilístico, no se está cumpliendo la dispersión. Entonces, una de las formas de hacer que nuestro estudio no se concentre en algún lado, que puede pasar eso con un muestreo aleatorio simple, es utilizando el muestreo sistemático. Entonces,
Yo no quisiera que ocurra eso, entonces puedo hacer un muestreo sistemático. ¿Qué significa hacer un muestreo sistemático? Significa que yo elija al azar a una persona de nuestra muestra, ¿no? Vamos a seleccionar un número aleatorio, ¿no? Aleatorio entre, esta es una fórmula, 1 y 15, digamos. Quiero seleccionar solamente a una persona de este listado. Enter, y me dice el 11. Perfecto. Esta va a ser mi primera persona a entrevistar. La persona número 11. ¿Ok? Y a partir de acá yo tendré que utilizar un muestreo, ¿no? una formulita. Esta es mi población y esta es mi muestra. Mi población es 11, ¿no? Vamos a poner aleatorio, elegimos cambiar a 11, ¿ya? Mi población son 15 personas y mi muestra son 5 personas. Entonces yo tengo que hacer un análisis para poder determinar el salto, ¿sí? El salto sistemático se le llama esto, ¿no? Salto sistemático. Y el salto sistemático no es otra cosa que la división entre la población sobre la muestra. Es decir, población sobre la muestra. Y me dice que el salto sistemático es 3, ¿no? Dividir 15 entre 5, 3. Entonces, ¿qué hago? Selecciono. Primer seleccionado. Este es el primero. ¿Sí? Tengo que seleccionar 5. 1, 2, 3. Acá tengo el siguiente seleccionado. 1, eso. 2, 3. Acá está el tercer seleccionado. 1, 2, 3. El cuarto seleccionado. Y luego 1, 2, 3. El quinto seleccionado. ¿No? Y de una forma sistemática he ido seleccionando a las 5 personas, pero dense cuenta que en ningún caso estas personas están juntas. ¿Sí? En ningún caso estas personas están juntas. Entonces, esa es la... me faltó acá, no, perdón. Me olvidé de uno, miren. Era 1, 2, 3, la tercera persona, 1, 2, 3, la cuarta persona, 1, 2, 3, la quinta persona. Ahora sí. Pero no, se darán cuenta que nunca van a estar juntas las personas. ¿Por qué? Porque he hecho un muestreo justamente sistemático que garantice que haya dispersión, ¿no? Porque tranquilamente me pudieron haber salido, por ejemplo, estas 5 personas. ¿Sí? Por supuesto, aleatoriamente al azar, el azar te puede llevar a que estas personas sean seleccionadas. Nada te garantiza de que nunca van a estar pegadas, ¿no? Entonces, el muestreo sistemático justamente tiene esa función de hacer de que esto nunca salgan juntos, ¿no? Sean diferentes. Hola. Sí, se va escuchando. Listo. Entonces, ese es el muestreo sistemático. Luego tenemos el muestreo estratificado. Voy a regresar acá con el muestreo estratificado. Vamos a borrar todo esto. ¿Qué cosa y qué diferencia hay en el muestreo estratificado? Si por decir yo tuviera, ¿no?, a estas personas de forma aleatoria y tengo que estas personas son hombre, mujer. Listo. Tengo así, ¿no? Tengo la variable sexo, ¿no? Nombre acá. Así tengo mi base de datos, ¿no? Entonces, ya está. Esas son las personas que han ido a hacer. Voy a borrar esta selección que hice. ¿Qué es lo que hace el muestreo estratificado? Te dice, oye,
ya tienes dos tipos de muestreo. Tienes el aleatorio, tienes el sistemático, es como selecciona. Pero así sea probabilístico, así sea aleatorio, etc., ¿qué nos garantiza de que tengamos representatividad de la muestra? ¿No? Vamos a contar acá cuántas personas hombres habrán acá, ¿no? Vamos a poner hombre y mujer, ¿no? Voy a poner acá contar, punto sí. Sí, puede ser. Ok. Listo. Seleccionamos en nuestra población tenemos a 11 hombres y a 4 mujeres. ¿Qué pasa si yo selecciono aleatoriamente? Vamos a seleccionar aleatoriamente a 5 personas. Vamos a poner acá aleatorio. Como ya hemos hecho hace un ratito el aleatorio. Selecciono y le voy a pedir acá que solamente me ordene a estas 5 personas, alguna selección en función a la variable alea. Y mire, ¿qué pasó? Que nuestra muestra prácticamente se llenó de puro hombres y una sola mujer. Pero pudo haber sido también de otra forma. Poner otra nuevamente. Miren, nuevamente se van seleccionando, ¿no? Las selecciones se van haciendo. Puede llegar un momento en el que las personas seleccionadas sean solamente hombres, ¿no? Porque el azar puede llevarte a una decisión de ese tipo. ¿Y por qué estaría pasando eso? Porque justamente nuestra muestra, ¿no? Hay más mujeres, hay más hombres que mujeres. ¿Verdad? Por esa razón es que esto podría pasar de esta forma, o podría pasar o generar este tipo de aleatoriedad. Entonces miren, por ejemplo, acá hice la aleatoriedad, seleccionamos a las 5 personas, ¿no? ¿Y qué pasó? Todos eran hombres. Entonces la representatividad que yo buscaba de hombres y mujeres no se dio nunca. Entonces, una forma, esto lo he hecho al azar, ¿no? Y me salieron hombre. Los 5 seleccionados son hombres. Pero mi población estaba constituida por hombres y por mujeres. ¿Y qué pasó? Como era aleatorio, fue sistemático, inclusive en sistemático se puede dar esto, no te garantiza de que haya representatividad de cada una de las... Voy a regresar. Entonces decíamos que teníamos acá, ¿no? 10 personas, 4 mujeres y teníamos 11 hombres. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar primero esto. En función únicamente a la variable sexo. ¿Ya? Listo. Entonces tengo por un lado el conjunto de los hombres y por acá tengo a las mujeres. ¿Qué gano dividiendo esto? Divido ¿por qué? Porque estoy generando 2 estratos. Esto por eso se llama muestreo estratificado, 2 estratos. Un estrato de los hombres y otro estrato de las mujeres. Y lo que voy a hacer ahora es considerar, voy a borrar todo esto ya. Voy a considerar como si se tratase, ¿no?, de 2 poblaciones. Como si tuviera una población de hombres y una población de mujeres. Y lo que hago es vamos a separar esto. Acá voy a tener el tamaño de población y acá voy a tener el tamaño de muestra. Suele representar con L mayúscula, L minúscula, población. Mi población, 15 personas. Mi población, 11, ¿no? Y acá eran 4.
Entonces yo necesito, es como si tuviera dos poblaciones diferentes, una población de hombres y una población de mujeres. Y lo que yo tengo que hacer es seleccionar un tamaño de muestra para los hombres y un tamaño de muestra para las mujeres. Por ejemplo, para que salga más o menos, para que sea proporcional, yo necesitaría 4 personas acá y una persona acá, de tal manera que tenga mis 5 muestras. Pero tengo ya la representatividad de las mujeres garantizado. Entonces, ¿qué hago? Selecciono aleatoriamente o sistemáticamente cualquiera de las dos formas que habíamos visto anteriormente. De cualquiera de las dos formas busco a 4 personas acá y a una persona acá. He seleccionado, entonces he hecho una selección probabilística aleatoria, pero utilizando el muestreo estratificado. El muestreo estratificado. ¿Okay? Entonces, de tal manera que yo pueda seleccionar, ¿no?, a mi población y garantizar la presencia de personas tanto del sexo masculino como del sexo femenino. A eso le llamamos muestreo estratificado. Sigue siendo al azar, sigue siendo probabilístico, pero estoy tratando de tener representatividad de cada una de estas o de cada uno de estos grupos que yo he identificado dentro de mi población. Ahora, ¿qué variable deberíamos utilizar acá? Yo le he puesto sexo, porque es una variable sencilla de utilizar, pero tendré que utilizar una variable que sea importante para la investigación, que sea relevante para la investigación. Si por ejemplo, yo quisiera, no sé, lanzar al mercado una empresa productora o, quisiera lanzar o quisiera hacer un proyecto para tener, por decir, una empresa que ayude a los productores, ¿no?, del Valle Sagrado en la venta de sus productos, ¿no? Ok, ¿qué variable será importante allí? Yo creo que si hablamos de productores agropecuarios o agrícolas del Valle Sagrado, lo primero que se me puede venir a la mente es maíz, ¿no? Entonces empecemos con el maíz. Está bien el maíz, pero ¿qué pasa con las personas que no producen solamente maíz, sino que producen frutas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no darle la oportunidad a ellos? Entonces, para mí, para este estudio, no es tan relevante el sexo, porque me da lo mismo si son hombres o mujeres los productores. A mí me interesa qué tipo de producto tienen. Entonces, esa variable es mucho más relevante que una variable sexo, que una variable edad. Entonces, yo tendré que tomar como variable para la estratificación a la variable tipo de producto, ¿no? Puede ser fruta, puede ser maíz. Entonces tengo mi segmento. Entonces hago una encuesta a personas que producen maíz y otra encuesta separada a las personas que producen frutas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya garanticé, diversifiqué, y aparte que tengo representatividad de cada uno de los entes a los cuales estoy investigando. No sé si queda claro este tema del muestreo estratificado. Y después, pues, tendré que seleccionar a las 4 personas. Lo haré de forma aleatoria. Le puedo pedir, digamos, una selección aleatoria. Aleatorio. Vamos a pedirle así. ¿No? Listo para acá. Pero solamente voy a hacer una selección aleatoria a los 4 primeros de esta fila. Le pediré, ordéname por favor a las 4 personas. Darle la columna D, de menor a mayor o de mayor a menor, pero que no cambie. Y las 4 primeras seleccionadas fueron estas de acá, ¿no? Estos fueron los seleccionados. Y de acá lo mismo, ¿no? Le puedo pedir que me haga una selección aleatoria, porque ya los aleatorizó. Y la primera persona seleccionada, vamos a pedirle igual acá. Ya están ordenados. Ahora seleccioname en función de la columna D aleatoria. La primera persona seleccionada está por acá.
Y con eso ya tengo a las 5 personas seleccionadas, pero garanticé que de sí o sí, de todas maneras, voy a tener representatividad por el lado de las mujeres. ¿Listo? ¿Listo? Entonces eso con el muestreo estratificado. El muestreo por conglomerados es otro tipo de muestreo, también relevante. Voy a agregar otra variable por acá. Vamos a ordenar a nuestros para que quede tal cual estaba, ¿no? Listo, y quitamos el colorcito. Ahora sí. Todo vuelve a la normalidad. Ok, entonces, ¿qué pasa con el muestreo ya también? El muestreo estratificado. Yo podría hacer un muestreo estratificado acá, por conglomerados. ¿Cómo es un muestreo por conglomerados? Un muestreo por conglomerados sirve, aquí la palabra en los muestreos por conglomerados está en la optimización. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es optimizar espacio. Yo tengo que seleccionar 5 personas, ¿no? A 5 personas de una población. Imaginemos que tenemos nosotros a toda la ciudad del Cusco. Tengo a toda la ciudad del Cusco como mi población. Pues entonces yo tengo que seleccionar una muestra, digamos, de 400 personas. Vamos a pasar a hablar sobre el tamaño de muestra, ¿no? Ahorita estamos solamente colocando como 400, que es como el número mágico para los estudios, ¿no? Ya, listo. Yo tengo que entrar a 400 personas. Pero yo tengo que optimizar recursos. Imagínate que si mi población es todo el Cusco, ¿cuánta población tendrá el Cusco? Más o menos. Solo la ciudad del Cusco, me refiero, ¿no? Unas 600.000, 700.000, digamos, ¿no? Digamos 700.000 personas. 700.000 personas. ¿Cómo voy a seleccionar de forma aleatoria? ¿Cómo voy a seleccionar de forma sistemática? ¿Cómo voy a seleccionar de forma estratificada? No, si mi población es gigante, ya no es como en este caso 15 personas, pues facilito. Pero ¿qué pasa si mi población es tan grande como 700.000 personas en todo el Cusco, mayores de 18 años, ¿no? Yo tengo que seleccionar 400. Primero, para poder hacer un muestreo aleatorio, tendría que tener el listado para poder hacer el sorteo. No tengo. Si quisiera hacer sistemático, igual necesito la lista. Y a partir de esa lista hacer una selección o dividir, ¿no? 400 entre 700.000 o 700.000 entre 400 y hacer saltos, pero ¿cómo los ordeno a estas 700.000 personas? Entonces se me hace complicado, ¿sí? Salvo que tenga un listado, no sé, de la RENIEC, de algún lado, sí podría hacerlo, pero se me hace complicado, no es óptimo realizar ese estudio. ¿Por qué? Porque si me salió una persona que vive, no sé, en por ejemplo, en San Antonio, y la otra me sale que vive en Puquín, yo tendría que ir primero a buscar solo a esta persona hasta San Antonio, y luego me tocaría ir hasta Puquín a buscar a esta otra persona, y la otra persona vive por San Sebastián, tendría que ir por acá, la otra persona vive, no sé, vive en Perú, por acá, ¿no? Entonces se me complicaría hacer y no sería óptimo este estudio. Entonces, ¿cómo se suelen hacer los estudios, sobre todo a nivel de opinión, a nivel de estudios para proyectos en grandes ciudades? Lo que se utiliza son justamente los muestreos por conglomerado, cuyo objetivo más importante está en la optimización del tiempo y del dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es dividir a esta población
en grupitos. Generalmente, Generalmente, estos grupitos, estas divisiones, al menos en ciudades, ya las tiene hechas. ¿Quién? Ya las tiene hechas el INEI. El INEI ya dividió a la población en estratos, se le llama zonas censales. Una zona censal. Una zona censal no es un conjunto de aproximadamente 50 manzanas en toda la ciudad. En toda la ciudad. Entonces, algo así. Entonces, algo así. Entonces ya. Entonces ya, Un segundito para terminar de una vez de borrar, de borrar, de seleccionar todo esto. Una línea vacía. Una línea básica. Okay. Entonces, mire, yo he dividido mi población en grupos pequeñitos, pero a diferencia del muestreo estratificado era que yo dividía solo a los hombres y otro a las mujeres. Es decir, yo tenía dos poblaciones, prácticamente dos subpoblaciones, dos grupos totalmente distintos, dos estratos diferentes. Por un lado los hombres, por un lado las mujeres. Porque no eran homogéneos los grupos, eran heterogéneos, son diferentes. ¿No? Intergrupos hay diferencias, este es diferente a este. En cambio, un muestreo por conglomerado no interesa, ¿no? Inclusive las características que hay en este grupito pueden ser similares a los de este grupito. No hay problema. Acá lo que hemos hecho es utilizar este muestreo para optimizar. Entonces, ¿qué hago? A partir de acá ya no tengo a las 700.000 personas que tenía antes, sino yo lo que tengo son conglomerados, ¿no? Todo el mapa de Cusco agarré y lo dividí en pedacitos. Entonces digo, como yo tengo que hacer 400 encuestas, yo necesito que cuando yo llegue, por decir, al distrito o a la zona de Huimpillay, ¿no? Yo llego a Huimpillay y yo esperaría que en Huimpillay no entrevistara a una sola persona, sino por lo menos a unas 3, 4, 5 personas, de tal manera que mi viaje no sea en vano, justamente pensando en esto, en optimizar. Entonces vamos a hacer de cuenta que en cada zona que yo llegue, obligatoriamente tenga que encuestar a 5 personas. ¿Sí? Entonces en cada zona, si yo tengo que entrevistar en cada zona a 5 personas, ¿cuántas zonas necesitaré para completar mis 400 encuestas? Cada zona. En cada zona voy a encuestar a 5 personas. Yo necesito hacer 400 encuestas. ¿Cuántas zonas necesito? ¿Cuánto sería el número de zonas a seleccionar? Una división nada más, ¿no? 80, claro. 80 son. Entonces yo voy a agarrar y seleccionemos a 80 zonas. Primera zona seleccionada. Yo no estoy sorteando a las personas, por si acaso estoy sorteando a las zonas. Segunda zona seleccionada. Y así sucesivamente hago el pintado o la selección de las 80 zonas. Por acá me salió otra zona. Nuevamente seleccionada la zona. Ya está. Ya seleccioné la siguiente zona. Y así terminaré seleccionando a todas las personas, a todas las zonas que yo considere. Vamos a pintar esta más y ya está. Y de esa manera se quedaron seleccionadas las 80 zonas que yo había buscado inicialmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué garantiza esto? Primero, dispersión. El sorteo que yo hice de las personas, de las zonas, fue utilizando el muestreo aleatorio o utilizando el muestreo sistemático, pero ya están seleccionadas las 80 zonas censales. Y una vez llego a la zona censal, acá tengo que hacer 5 encuestas. No, la pregunta es a quién encuestamos en esa zona.
Porque ahí es una Porque zona. ahí es una zona, entonces son 5 Lo personas. ideal Lo ideal sería sería entrevistar a todas acá, pero yo no necesito tantas encuestas, son solo 400 encuestas. Entonces lo que tengo que hacer es, hasta acá, lo que se ha hecho es un muestreo por conglomerado. No he seleccionado a las personas, sino he seleccionado grupos. Y lo que yo pueda hacer dentro del grupo ya es una decisión al azar. Hasta acá, Hasta acá el muestreo por conglomerado, en lugar de encuestar, de sortear, de aleatorizar a los individuos, lo que hago es aleatorizar a las zonas. ¿Sí? Y con eso ya terminé de hacer mi muestreo por conglomerado. ¿Qué garantiza eso? ¿O qué cosa voy buscando con este muestreo por conglomerados? Optimizar. Entonces encuesto a todas las personas que estén por acá, a todas las de acá, a todas las de acá, a todas las de acá, y ya está. Y con eso tengo mi muestra. Pero como busco solo 400 personas, puedo terminar haciendo un muestreo en 2 etapas, en 3 etapas. Es decir, una vez llegué a la zona, dentro de la zona voy a seleccionar aleatoriamente, digamos, a una manzana, ¿no? A una de las manzanas de esta zona. Entonces llegué a la zona 5 y en una zona donde había 40 manzanas, selecciono una de las manzanas al azar y salió seleccionada la manzana, es decir, la manzana 5. La manzana 5 fue la seleccionada. Listo. Esta es la seleccionada. Pero esta manzana está dividida ¿en qué? En viviendas, ¿no? Vamos a dividir esta así en viviendas. Yo tengo acá la vivienda 1, la vivienda 2, la vivienda 3, la vivienda 4 y así. Todas estas son viviendas en una manzana, ¿no? Entonces ya llegué a la zona y digo que como tengo que seleccionar a 5 personas acá, puedo utilizar, ahora que ya seleccioné aleatoriamente de las 40 manzanas que habían en esta zona, seleccioné a una manzana aleatoria, ahora me toca seleccionar a las viviendas. Perdón. Entonces digo, ¿a qué viviendas voy a seleccionar? ¿Qué pasaría si yo selecciono aleatoriamente viviendas acá? Podrían salirme viviendas juntas. Y lo que quiero es que justamente haya diferencia entre las viviendas, porque muchas veces las viviendas son juntas, son parientes, amigos, piensan igual, no sé, o pueden tener las mismas necesidades, digamos, sobre la calle. Quiero hacer un asfalto, quiero hacer un proyecto de la implementación de un mercado, etc. Entonces, si yo selecciono aleatoriamente a las personas o a estas viviendas, podrían salirme 2 juntas para garantizar algo, un muestreo sistemático. Primer seleccionado y hago saltos, digamos, de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente, seleccionar. Y así voy seleccionando a las 5 personas o a las 5 viviendas que yo tenía que entrevistar en cada zona. Y me faltó, entonces me tocaría pasar a la manzana 6, que estará continua a esta, que también está dividida en viviendas. Pero acá es un poco difícil el dibujar esto. Entonces continúo con mi conteo, ¿no? 1, esto ya lo conté, sería 2, 3, 4 y 5, acá está la quinta vivienda. ¿Sí? Entonces miren, he seleccionado a 5 personas, 5 manzanas, 5 viviendas en la zona en esta zona que había seleccionado inicialmente. Entonces una vez llego a las viviendas, en las viviendas tenemos personas. O sea, si mi estudio fuese solamente para entrevistar al jefe de hogar, ya no tengo que hacer nada más. Busco al jefe del hogar dentro de la vivienda. Y si no está, lo ideal tendrías que regresar en otro momento hasta encontrar a la persona que yo seleccioné
inicialmente. Pero ¿qué pasaría si estoy haciendo un estudio de opinión y me interesa la opinión de todas las personas, sean o no sean jefes de hogar mayores de 18? Llego a esta vivienda y me dicen que en esta vivienda viven, por decir, 6 personas que son mayores de 18 años, que tienen más de 18 años. 6 personas. 6 personas que tienen más de 18 años. O sea, ¿cuál de ellas encuesto? Si yo quiero que se mantenga la aleatoriedad, la probabilidad, tendría que hacer un sorteo de las 6 personas. Y salió seleccionada la persona X, ¿no? Un tal Juan Pérez. Listo, entonces yo tengo que llegar a esta vivienda y buscar a Juan Pérez en esta vivienda. Obviamente tocaré, me dicen, vinimos 6, ahí mismo lo sorteo y le digo que tengo que entrevistar a Juan Pérez. No se encuentra. Tendré que regresar en otro momento a esta vivienda, en esta zona, en este conglomerado, a buscar a Juan Pérez para encuestarlo, porque él fue el que salió seleccionado. Pero ¿qué cosa hemos ganado con este muestreo? Con este muestreo lo que hemos ganado es optimizar. Recuerden que el objetivo es optimizar. Hemos encuestado igual a las 400 personas, porque esto pasó en la zona 1. Y como tengo 80 zonas, por las 5 personas que encuesto son las 400 personas seleccionadas. ¿Pero qué garantizado? Uno, dispersión. Otro, que hemos utilizado el muestreo aleatorio. Otro, que al llegar a una zona no tengo que encuestar a una persona, sino tengo para encuestar hasta 5 personas dentro de la zona. Entonces, optimizo recursos, optimizo tiempo, porque si yo encuesto o selecciono 5 personas en cada zona y tengo 80 zonas, al final estamos cumpliendo con las 400 personas que habíamos puesto como meta en nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 4 tipos de muestreos. Voy a regresar a la pantalla. Estos son los 4 tipos de muestreos probabilísticos que existen. Estábamos hablando acerca de muestreos probabilísticos. Ahí está. Estos son los muestreos probabilísticos: el aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado. ¿Ok? Entonces, solo utilizando una de esas metodologías que les he explicado ahora, yo podría agarrar una muestra, las 400 personas, por ejemplo, del estudio que hemos estado viendo, y generalizar un resultado. Este es el comportamiento a nivel de toda la población. Ahora, entonces alguien me dirá, ¿y entonces, profe, los estudios no probabilísticos, qué pasa con ellos? No, son muestreos que se utilizan. Este es el mundo ideal, el que les hemos dado ahora de los estudios probabilísticos. El mundo ideal, lo ideal. Pero en la realidad las cosas son diferentes. Porque en la realidad yo tenía que ir a buscar a Juan Pérez. ¿Qué pasa si Juan Pérez no está en su casa? Tendría que regresar otro día, a otra hora, un fin de semana, no sé, hasta encontrar a Juan Pérez para encuestarlo. Ya no es óptimo. Deja de ser óptimo en la búsqueda. Entonces, esto implicaría, uno, tener más tiempo para levantar la información, y segundo, implicaría tener mayor presupuesto, ¿no? Porque la persona que va a encuestar no lo va a hacer gratis. Tendría que pagarle movilidad, tendría que pagarle su tiempo, el trabajo que realiza, o sea, sale mucho más caro como estudio. Entonces, lo que pasa, ojo, esto que les acabo de explicar ahorita a ustedes, este muestreo, es el mismo muestreo que utilizan las empresas de investigación tipo Ipsos, por ejemplo, para poder hacer las encuestas de opinión pública y saber quién va a ganar las elecciones, o quién está en primer lugar, o qué opinan de la presidenta, etc. Todos esos estudios que se realizan acá en el Perú y a nivel mundial utilizan el muestreo que les he comentado al final, el de conglomerados. Más además, si nos alcanza tiempo más adelante, vemos una ficha técnica, si quieren, de alguna de esas encuestas, se van a darse cuenta que se han utilizado todo lo que les he explicado, ¿no? Son muestreos polietápicos, se les llama, porque hay varias etapas. Pero ¿qué pasa que al final no se cumple pues todo este proceso? ¿No? Porque llegaste a seleccionar a Juan Pérez
mujeres nunca está en su casa, no lo encuentras, no puedo regresar otro día. Así que lo que se suele hacer, ¿no?, es encuestar a la primera persona que salga y que nos atienda. Ya está, ella la atiende. ¿Pero qué va a pasar ahí? ¿Pero qué va a pasar ahí? Uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es que la mayor parte, ¿no?, en algunos segmentos, en algunos sectores, ¿no?, quienes suelen quedarse en casa son las amas de casa. Es decir, hay más mujeres, ¿no? Hay mayor probabilidad de encontrar mujeres en casa que hombres en casa, por un tema cultural. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago la encuesta? ¿No? Me voy a llenar de amas de casa en mi muestreo y me voy a llenar de mujeres, para empezar. Entonces, la realidad me dice, encuesta a la persona que te atiende, ¿no? Pero si me atienden, o voy a encontrar mujeres, amas de casa, o voy a encontrar a chicos o hombres y mujeres que no trabajan, no hacen nada, no, que están en búsqueda de trabajo, por decirlo. Y quienes toman decisiones muchas veces no son ellos, son otros. Entonces, lo que tengo que hacer en ese caso es utilizar una cuota, para no llenarme de puros hombres o de puras mujeres en mi encuesta, mejor utilicemos un criterio no probabilístico. Y digamos, porque acá tenemos los no probabilísticos, este muestreo por cuotas, que vienen por cuotas, es prácticamente el mismo muestreo que el estratificado. Solo que, ¿cuál es la diferencia? Igual en el muestreo por cuotas voy a dividir en grupos totalmente diferentes, hombres, mujeres, por ejemplo. Solo que la selección de los individuos dentro de cada grupo, dentro de cada estrato, los voy a hacer ya sea de forma simple o sistemática para el muestreo estratificado, y para el muestreo por cuotas lo puedo hacer de cualquiera de estas formas. Esa es la diferencia entre el muestreo estratificado y el muestreo por cuotas. Que la selección la voy a hacer en función de cualquier tipo de estos tres muestreos para el muestreo por cuotas. Y en el caso del muestreo estratificado, lo voy a hacer utilizando cualquiera de estas dos métodos. ¿Ok? Entonces, si yo sé que tengo que tener a la mitad de hombres y a la mitad de mujeres en mi muestra, pero no he controlado sexo, entonces es momento de controlar la variable sexo en mi estudio. Y digo, de las 400 personas que vamos a encuestar, ojo que 200 tienen que ser hombres y 200 tienen que ser mujeres. Estamos hablando de sexo, ¿no? Estoy colocando mis cuotas como sexo y mujer. Entonces le diré al encuestador, vas a llegar a un ideal, vas a encuestar a 5 personas, pero ojo, de las 5 personas que encuestes, 3 tienen que ser hombres y 2 tienen que ser mujeres. Otro lo mandaré a que haga las encuestas en San Borja, ¿no? En Huanchac, y le digo, en San Borja, en Huanchac, vas a encuestar a 5 personas. De las 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, ¿no? Entonces, hago la distribución por cuotas toda la zona. Llego a una casa, ¿no? Aleatorio, me salió la casa tal, vivienda tal. Llego, y solo me falta para completar una mujer. Llego a la casa y me abre un hombre. Y digo, alguna persona, una mujer que vive en esta casa que se encuentre no está. No puedo encostarle al hombre porque mi cuota no respetaría la cuota. Entonces tendré que buscar otra vivienda, ¿no? De forma aleatoria, de forma probabilística, hasta encontrar a la mujer que estoy buscando para que mi muestra o para que las cuotas que me han dado se respeten. Esto también lo había explicado ayer. Sino que quería hacer énfasis en los muestreos probabilísticos, pero acá. Conveniencia es cuando yo selecciono a la persona que a mí me conviene. Por ejemplo, si me pidieran, oye, necesitamos hacer un estudio sobre la percepción que tienen las personas que están estudiando una maestría. Yo diría, wow, qué buena suerte. No se preocupen, yo tengo 33 alumnos, ¿no?, que estudian la maestría en la ciudad del Cusco, y yo les puedo pedir para encuestarlos. No, les digo, chicos, a ver, todos por favor ayúdenme con esta encuestita. Les voy a poner un punto más a la persona que responda a la encuesta.
Entonces, por conveniencia es más rápido levantar encuestas con ustedes. No, me conviene hacerlo así. Por eso se le llama muestreo por conveniencia, porque a mí me conviene, ¿sí? Por un tema de facilidad para mí. Otra, quiero hacer un estudio entre personas entre hombres y mujeres que consuman gaseosa. Es fácil, ¿no? Agarro mi Facebook y en mi Facebook les pongo el enlace y les digo, chicos, por favor, ayúdenme con esta encuestita, es urgente para mi trabajo, lo que sea. Muestreo por conveniencia. No es probabilístico, por supuesto, no es probabilístico, porque no estoy cubriendo a la población total. Quienes tendrán posibilidades de participar de mi estudio van a ser únicamente las personas que yo tenga como contactos en el Facebook. Si no me tienes en el Facebook, no hay forma de que me entere de que estás realizando un estudio. Que no me conozcas, no hay forma de que nos comuniquemos. Entonces, este muestreo por conveniencia te da una idea, pero no ayuda. ¿No? En realidad no es probabilístico, no es aleatorio. No todos pueden participar. ¿No? Ustedes van a hacer un estudio de prefactibilidad de nuestro proyecto que están trabajando, que tienen que entregarme la siguiente semana. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo podríamos encuestar a las personas si todas las personas a las que he encuestado son de mi red social? Pero mi proyecto iba a solucionar un problema de todo San Sebastián. Pues no estoy representando a la gente de San Sebastián. Estoy representando a la gente de San Sebastián que vive en San Sebastián, pero que son amigos míos. ¿Por qué? Porque las encuestas las hice utilizando mi red de contactos de Facebook, por ejemplo, ¿no? De Instagram. Entonces, son muestreos por conveniencia que sí son fáciles de sacar, no, mucho más fáciles de sacar que los probabilísticos, pero tienen la desventaja de que no son representativos. Es decir, con estos muestreos yo no puedo generalizar, ¿no? Y decir, oye, este es el comportamiento de la población. El muestreo por juicio tiene un parecido similar, ¿no? Yo elijo a las personas a mi criterio, a mi juicio. No, yo digo, oye, quiero hacer una encuesta para saber qué piensan las mujeres sobre el embarazo. Creo que alguien me dijo que era mamá por acá, que estaba embarazada. Y distemia, ¿no? Digo, ya sé, a distemia le voy a hacer la encuesta. ¿Por qué? Porque a mi juicio ella sabe sobre el tema de la maternidad, porque lo está viviendo ahorita. ¿No? Entonces, a mi juicio yo le hago la encuesta. Pero, ojo, esto podría de alguna manera influir en los resultados. Porque seguro que distemia, que está pasando por esta situación de lo que es ser una mamá, lo está viviendo ahorita en carne propia porque tiene al niño pequeño, lo está viviendo las amanecidas, ¿no? Los desvelos, el que llora por acá, ¿no? Entonces está más susceptible a las respuestas, ¿no? Y sus respuestas pueden estar sesgadas de alguna manera. En comparación, digamos, a Mary y Darico, ¿no? Digamos, ella es mamá, no sé si es mamá Mary, pero solo ejemplifico. Voy a tocar madera por si acaso. Entonces, yo le encuentro a Mary. Mary ya tuvo sus hijos hace 4 años, ¿no? Ya está tranquila, ya curtida, 2 hijos, ya pasó por lo difícil. Pero no la seleccioné a ella. Porque a mi juicio, yo creo que distemia me puede dar, no bajo mi criterio. Y yo no estoy cuidando justamente esto de que está más sensible, ¿no? Sino simplemente porque para mi juicio ella acaba de ser mamá, entonces va a ser más fácil que le encueste a ella, ¿no? Entonces, este muestreo por juicio es cuando yo, a criterio mío, a criterio del investigador que está haciendo el estudio, selecciona a las personas, pero esa selección, o dentro de esa selección que yo haga, puede haber cierto sesgo. Y recuerden, ayer hablábamos acerca de las características de una muestra, de un estudio, ¿no? de un estudio de mercado. No
tiene que haber, o no tengo que intervenir, yo no tiene que haber sesgo en las respuestas, tiene que ser un estudio objetivo. Entonces, no va a haber objetividad si yo, a criterio mío, bajo mi criterio, empiezo a seleccionar a las personas. Entonces, si bajo mi criterio digo, voy a encuestar a distemia, ¿no? Okay. Pero no conozco más gente que haya salido embarazada o que sea mamá reciente. Pero seguro distemia, ¿no? En sus controles, en todo este proceso, ha conocido también a otras mamás embarazadas. Entonces, le voy a pedir, distemia, por favor, termino la encuesta contigo, preséntame a una ama de acá, una mamá que también sea como tú, así, que esté con sus hijos ahora pronto. A mi amiga Lourdes. Entonces me da el número de Lourdes y yo la llamo a Lourdes. Lourdes, por favor, distemia me dio tu teléfono para hacer una encuesta, me dice que eres mamá, que estás ahorita con un chico. Sí, claro, perfecto. Termino la encuesta con Lourdes y Lourdes, y me podrías recomendar a otra persona. Claro, te recomiendo a Nicole. Me voy donde Nicole y así. ¿Qué muestreo estoy utilizando en ese caso? No, ya no es un muestreo aleatorio. No, ya no es un muestreo aleatorio, ya no es un muestreo, de hecho es un muestreo no probabilístico. Lo que estoy utilizando es un muestreo bola de nieve. Eso es cuando una persona me presenta a la otra, y poco a poco voy generando esta bola, ¿no? Esta muestra. Por eso se le llama bola de nieve. ¿De acuerdo? Empecé por un muestreo por juicio, pasé por un muestreo bola de nieve, pero en ninguno de los 4 casos que hemos visto he respetado la aleatoriedad, ¿no? Porque no han sido al azar, tampoco la probabilidad, porque no es probabilístico, porque no todas las personas que son miembros de la población tienen la misma probabilidad de seleccionarse, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad haya de que, no sé, Karina, ¿no? Orihuela sea seleccionado en esta muestra? Si a las personas que yo encuesté al inicio, a Distemia, a Lourdes, a Nicole, ninguna conoce a Karim. O sea, la probabilidad de que Karim participe de mi estudio es 0. Entonces, y así como Karim van a haber un montón de amas de casa que no van a poder ser seleccionadas. ¿Por qué? Porque no pertenecen a esa red con la que yo inicié el estudio. Entonces, empezamos con un estudio que no es representativo de la población. Pero aún así, siendo representativo, se suele utilizar. Muchos proyectos se utilizan, se hacen utilizando este muestreo probabilístico, pero cuidando de tener representatividad. Por ejemplo, muestreo por cuotas, por eso es uno de los más importantes de los muestreos no probabilísticos, ¿no? La mayor parte de estudios que utilizan cuotas. Dicen, oye, para tener representatividad tenemos que tener mamás primerizas, pero también mamás que no sean primerizas, que tengan hijos de 4 para arriba, no que tengan 4 hijos, 5 hijos, ¿no? Entonces yo voy seleccionando, voy poniendo las cuotas para tener representatividad de cada uno de estos segmentos. Sé que no es probabilístico, que no todos tienen la misma probabilidad, que no va a ser al azar inclusive, ¿no? Porque yo voy a empezar a buscar a las personas de forma por conveniencia, pero de alguna manera estoy garantizando de tener, ¿no?, la voz de todos estos grupos que están de alguna manera o que son importantes para el estudio. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay un tema que hay que cuidar. Todos los estudios, ¿cuál de los muestreos utilizar? Todo dependerá, uno, de si cuento con información. Si cuento con información, más fácil hacer un muestreo aleatorio probabilístico. Si todavía tengo el listado de las personas y tengo su teléfono, mucho más sencillo, ¿no? Por WhatsApp les mando un mensajito, les digo, señores, ¿cómo están? Mi nombre es tal, estoy haciendo un proyecto de este tipo. Por favor, respondan a mi encuesta. Entonces, aleatorio, probabilístico. Pero ¿qué pasa si no tengo nada? Como en el caso de, quiero entrevistar a las personas que viven en la provincia o en el distrito de San Salvador, pero no tengo más información, ¿no? Me tocará hacer un muestreo
por conglomerados, después me tocará visitar casa por casa, o si tengo por ahí una base pues llamarlos, o pararme el día domingo en la plaza de San Salvador y levantar las encuestas a las personas que pasen por la zona, por conveniencia nuevamente. Ya depende de cuál sea el tipo de estudio que yo voy, el proyecto que estoy levantando. ¿Sí? Dependerá del proyecto. Entonces, esta es una decisión que tiene que tomar la persona que está realizando el estudio, que está implementando el proyecto. Pero siempre tratando, ¿no? Siempre buscando, y esa es una cosa importante, no lo he hecho acá, pero sí es la objetividad. La objetividad. Recuerden que un estudio, mientras más objetivo, más representativo, sin apasionamiento, sin que melle allí sin que melle ahí mi posición. Mi posición no interesa. Me interesa lo que piensa. Ya sobre la decisión que yo saque allí. Tome una sobre los resultados que salgan. La decisión que yo tome es otra cosa. Pero tengo que buscar de que mi estudio sea lo más objetivo posible para poder enterarme cuál es la realidad, ¿no? Para que yo lleve a mi inversionista y le diga, por si acaso, ojo, acá hay un estudio que yo hice de esta forma, fue aleatorio, fue probabilístico, utilice este tipo de cosas, muy objetivo, ¿no? O sea, muy transparente, te digo, se hizo así. Las encuestas yo no las hice, contraté a personal extra que no tiene nada que ver con el proyecto para que ellos levanten la información, de esa manera también evito yo. El cuestionario que levantamos fue este cuestionario. Lea las preguntas, perfecto. No hay ningún problema. Entonces, siempre apuntar a que muestre eso. Ahora, la subjetividad o este problema de sesgo en los resultados no solamente puede estar por el muestreo. Podría darse porque la persona que está encuestando no sabe encuestar bien. Se podrían dar errores en el estudio por una mala pregunta que yo haga en la encuesta. No, imagínense si mi cuestionario fuese así. A ver, quiero que analicen y me digan qué error encontraron en esta pregunta que estoy haciendo. Si sería buena o no sería buena hacer esta pregunta. ¿Qué pasa si mi cuestionario empieza con la pregunta? ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con la política neoliberal implementada por el gobierno que está dejando sin empleo a miles de personas? Y le coloco una escala del 1 al 5. ¿Qué opinan de esa pregunta? ¿Estaría bien hecha o no estaría bien hecha? Está mal, doctor. ¿Por qué estaría mal? Ya se está dirigiendo al encuestado que la política, una calificación de la política neoliberalista, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál calificación? ¿A qué calificación te refieres? Yo le dije, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la política neoliberal implementada por el gobierno que está dejando sin empleo a miles de personas? El estar dejando sin empleos, ya se supone que en la misma pregunta, esa política o ese gobierno ya está mal tildado, ¿no? Exacto. Entonces, miren, muy bien dicho. Ahí está el problema, el sesgo está no en la forma, no en el encuestado, no está en el muestreo, no, el sesgo se dio ¿dónde? En la forma como dice el cuestionario. Porque al momento de decir, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la política neoliberal implementada por el gobierno? Hasta allí, todo bien. Bueno, no tan bien. Ahora les explico por qué no tan bien. Pero el decir que está dejando sin empleo a miles de personas, ya estoy marcando una posición yo. Y prácticamente estoy apuntando a que la respuesta que me des sea
negativa, ¿no? Si te digo está dejando a miles de personas sin empleo, totalmente de acuerdo. No voy a estar de acuerdo, ¿no? Obviamente. Entonces, estoy empujando a que la respuesta sea o se vaya por un lado. Es decir, estoy haciendo una pregunta tendenciosa. Ojo, las preguntas también tienen mucho, hay que tener mucho cuidado con las preguntas. Ahora, regreso a lo anterior. Si la pregunta terminase solamente y dijera, ¿qué tan de acuerdo está usted con la política neoliberal implementada por el gobierno? Ahí, ¿qué tal la pregunta? Ahí estaría mejor usted mío, ¿no? Sí, está mejor. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tal está? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo se encuentran con la política neoliberal implementada por el gobierno? Punto. Ahí termina. Como lo dijo hace poco, también el neoliberal, ya estamos poniendo una característica tal vez al tipo de política. Pero es la que no le puedo tildar de otra forma, ¿no? Neoliberales, ya está. Esa es la política. Me parece mejor que el anterior, que ya no le estamos obligando al Estado a dar una respuesta de acuerdo a mi conveniencia, ¿no? Exacto, ya va más o menos. Pero hay algo. A ver si alguien más nos puede ayudar. Jorge Licona, ¿está por ahí? Buen día, magíster. Buen día, magíster. ¿Cómo estás? A ver, ¿tú qué opinas de la pregunta que hice? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la política neoliberal implementada por el gobierno? Sí, se estaría poniendo sesgo, magíster, al indicar que es está hablando solo de un tipo de política, no está poniendo una visión general, ¿no? sobre el gobierno, sino ya está en algo específico, orientándolo a algo. Regresemos un poquito a los años 90, ¿no? Donde estaba Fujimori. Todo el mundo sabía que la política que implementó Fujimori era la política neoliberal, ¿no? Entonces, el decir neoliberal es como si estuviera diciendo una política liberalista, ¿no? O proteccionista, no sé. Son nombres que les dan a las políticas. El problema no va por ese lado, ¿no? Ahora, no estoy sesgando. Al decir eso no estoy sesgando, no. Estoy diciendo lo que realmente pasa. El problema que hay en esa pregunta es si todas las personas a las que yo he puesto van a entender realmente qué cosa viene a ser una política neoliberal. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo voy y te digo, ¿qué tan de acuerdo estás con la política neoliberal implementada por nuestro gobierno? La primera pregunta que te vas a hacer es, ¿qué es neoliberal? ¿No? Entonces, si tú no sabes el concepto de neoliberal, lo que vas a hacer es responder, pero al azar. Sí creo, ¿no? Porque todavía culturalmente, inclusive nosotros en nuestro país, no cuidamos esto, ¿no? Tratamos de dar respuesta siempre a todos. ¿Están de acuerdo? Sí, me parece buena, ¿no? Mira, hay mucha gente que está emprendiendo, han empezado a llegar más turistas, la gente tiene más efectivo, o sea, sí está bien, ¿no? Digo, pero estoy calificando la situación real, no la política neoliberal, porque no entendí qué cosa es neoliberal. O sea, al final estoy dándote respuesta a otra pregunta, no a la que tú me hiciste. ¿Por qué? Porque a las personas no tienen que preguntarles en un lenguaje que estas personas puedan entender. De tal manera te garantice que cuando tú hagas la pregunta, las personas estén respondiendo realmente
aquello que tú querías preguntar. Porque si no, la gente se va por la tangente. No te va a entender. Hay que hablarles en un idioma que las personas puedan entender. Claro. ¿Ok? No sé si hasta ahí estamos bien. No sé si hasta ahí estamos bien. Entonces hay este tipo de cosas que hay que cuidar, no solamente en el muestreo, no solamente en que mi muestreo sea probabilístico o no probabilístico, no, también hay problemas que se pueden dar por otro lado. Y uno de los problemas que generalmente no pasan es por el lado del mismo proyectista. Tratamos de que el proyecto salga, porque claro, le he puesto tanto corazón al estudio que yo quisiera que salga esto, ¿no? Es mi sueño. No, mi sueño siempre fue construir este espacio para la población, ¿no? Pero tú no sabes si la población necesita este espacio, pero claro, como es un apasionamiento tuyo, nació de tu idea, es muy difícil a veces separar las cosas, ¿no? Separar las cosas, ¿no? Por un lado, tu apasionamiento, lo que tú querías, pero por otro lado, lo que realmente debería pasar, ¿no? Si es buena o no buena la idea, eso solamente la vamos a poder si hacemos un estudio objetivo. ¿Okay? Hace unos años participé de un proyecto en Trujillo, para Prom Perú. Prom Perú estaba, no era Prom Perú, era Copesco, Plan Copesco. Plan Copesco nos contrató para hacer un estudio, porque ellos iban a implementar un corredor turístico en las ruinas de Chan Chan, en La Libertad de Trujillo, ¿no? Entonces me contrataron, hicieron una licitación, salió el TDR, los términos de referencia, participé en el concurso y gané el concurso, ¿no? Y me fui a 2 semanas, estuve en Trujillo haciendo este proyecto. Y dentro del proyecto, dentro de toda esta implementación que había que hacer de este corredor vial, corredor turístico, en Trujillo, había que preguntar qué tan, no, un tema de satisfacción, ¿no? Qué tan satisfecho está con el trabajo que se viene realizando en las ruinas de Chan Chan. Y este estudio ya lo habían realizado como 2 veces, ¿no? El proyecto ya venía buen tiempo. Entonces, cuando reviso el cuestionario, veo que habían utilizado una escala de Likert, ¿no? Y la escala de Likert, no sé si... Decía, ¿qué tan satisfecho o insatisfecho? Decía, ¿qué tan satisfecho o insatisfecho estás con el trabajo que se viene realizando acá, ¿no? Habían puesto... Totalmente satisfecho. Totalmente satisfecho. Totalmente. ¿Ya? Muy satisfecho. Totalmente. Muy satisfecho. 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 Indiferente. ¿No? Indiferente. No, neutral, si quieren. No, neutral, si quieren. Insatisfecho. Y acá, insatisfecho. ¿Ok? Esas fueron las respuestas que tenía. Esas fueron las respuestas que tenía. O sea, la persona podía responder cualquiera de estas 5 alternativas. ¿Qué opinan acerca de esta escala? ¿Qué opinan acerca de esta escala? Las personas tenían que responder una de estas. Las personas tenían que responder una de estas. ¿Qué opinan sobre esta escala? ¿Qué opinan sobre esta escala? ¿Qué les parece esta escala? A ver, mi tocayo, Hugo Osman. A ver, mi tocayo, Hugo Osman, ¿está por ahí? Sí, doctor, buenos días. Sí, doctor, ver, buenos Hugo, días. Cuéntame. A ver, Hugo, ¿Tú qué crees? cuéntame. De esta ¿Tú escala? qué crees de esta escala? ¿Estaría bien o no estaría bien implementada esta pregunta en el cuestionario? La pregunta es, ¿qué tan satisfecho se encuentra? La pregunta es, ¿qué tan satisfecho se encuentra usted con el trabajo que se viene realizando en las ruinas de Chan Chan? Las opciones. Totalmente satisfecho, muy satisfecho, satisfecho, indiferente e insatisfecho. Ya, si hasta ahí, un 50%.
Ya, si es que hay un 50%. Pero no te digo que me satisfecho. respondas una de las opciones. Pero no te digo que me respondas una de las opciones. ¿Qué tan dable es esa pregunta? Exacto. Bueno, creo que es muy genérico, dependiendo el sentido de o qué quiere lograr con esa pregunta, creo que Lo que quiero saber es si están satisfechos o no con el trabajo que vienen realizando en las ruinas. Hagamos de cuenta, si no conoces Chan Chan. ¿Qué tan satisfecho estás con los trabajos que se vienen realizando en Sacsayhuamán? ¿qué tan satisfecho estás? Respuestas eran estas. Las opciones de respuestas eran estas. Satisfecho, insatisfecho. Bueno, es una pregunta creo que muy... es una pregunta creo que muy... no va a lograr que quizás alguna respuesta no va a idónea lograr alguna respuesta idónea que podría utilizar este investigador al estar preguntando, ¿no? ¿Qué tan satisfecho estás con los trabajos, como usted indica? Pero ¿a qué se refiere en ese sentido de los trabajos? El proceso de la obra ya cuando la obra está terminada, de la obra o ya cuando la obra está terminada. Muy amplio, muy bueno, general. yo lo veo así, ¿no? Que es un poco muy amplio, muy general. Ok. Norberto. Sí, doctor, buenos días. Roberto. Sí, bueno. Sí, doctor, buenos días. A mí me da la impresión de que sí, bueno, la formulación de esta... a mí me da la impresión de que la formulación de estas preguntas está un poco sesgada, ¿no? Porque me da la impresión, a mi criterio, de que está orientada más a un sector de personas o población que tengan conocimiento sobre estas actividades que se están realizando y el tipo de actividades, no es muy abierta para personas en general, ¿no? Sino, me da la impresión de que es un poco sesgada y cerrada para un grupo. Ok, sí, por ese lado tiene razón, porque me olvidé de contarte un poco el contexto. Estas encuestas fueron hechas justamente en el lugar donde se estaba desarrollando el proyecto. O sea que las personas a las que se les estaba encuestando sí tenían conocimiento de lo que estaba pasando. ¿Ya? Entonces, si hay un problema acá, pero quiero que entonces, ¿cuál es el problema? Si hay un problema acá, pero quiero que Doctor, ¿cuál es el problema? yo creo podría ser cuando usted ya menciona la palabra que tan satisfecho está, es como que ya le estás indicando ya, debería ser un poco más, tal vez más genérico en ese aspecto. O sea, decirles qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra usted. Ok, decirles qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra usted con los trabajos que viene realizando en las ruinas de Chan Chan, por ejemplo. Ya, perfecto. Hasta ahí ya. Una buena observación. ¿Qué más? Todavía tenemos problemas, ¿eh? Todavía hay problemas. Luisinho Jurado, ¿está? Creo que vamos a tener que prender cámaras cada vez que les pregunte, porque ni los conozco, o sea, solamente por los iconos que aparecen por acá, ¿no? A ver, Nicole, Stephanie, ¿estás por ahí o no? Y la saco. Nicole. No está Nicole. Doctor, disculpe. Otra de las se podría identificar que, como le decía hace rato, que no esté de manera específica la pregunta. ¿Estaría correcto esa observación? Específica, ya hemos ido corrigiendo. Ya, en todo caso también cuando se menciona de qué tan satisfecho está referente al brindar bueno, como indicó, con la obra, ¿cuál era la pregunta, por favor? La pregunta era, ¿qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra usted con los trabajos que se vienen realizando en las ruinas de Chan Chan? Si era ¿Y esa pregunta a quién va dirigida? A los la población que estaba alrededor del sitio donde se estaba realizando la obra.
Bueno, también se podría especificar exactamente a qué trabajos, ¿no? O bueno, o tal vez de forma general, como, bueno, sigo en mi postura de que debería ser un poco más específico. Claro, esta es una de las preguntas. Específico. Claro, esta es una de las preguntas de todo el cuestionario, ¿no? El cuestionario eran muchas más preguntas, pero al final de todo se les hacía una pregunta general. Bueno, y después de todo lo que hemos revisado, ¿no? Ahora quisiera que me digas, ¿qué tan satisfecho o insatisfecho te encuentras con las obras que se vienen realizando en Chan Chan, ¿no? Y ya la primera observación que me hicieron es, profesor, no deberíamos poner solamente qué tan satisfecho está, sino también tendríamos que darle la opción a lo no satisfecho, ¿no? Porque si no estamos sesgando. Ok, muy buena observación. Entonces la pregunta no debería ser qué tan satisfecho está con las obras, sino qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra usted con las obras que se vienen realizando en las ruinas de Chan Chan. Perfecto. Y las opciones eran totalmente satisfecho, muy satisfecho, satisfecho, indiferente e insatisfecho. ¿Dónde está el problema? O sea, más allá de la forma, porque ya entendimos de que el cuestionario era mucho más grande, que la gente estaba informada. O sea, por ese lado no hay cierto problema. Las ¿sino? alternativas de respuesta. Ya, ¿por qué? Porque si estamos poniendo Ya, ¿por satisfecho o qué? insatisfecho, también podría ser, pues, totalmente satisfecho o totalmente insatisfecho. Tal vez podríamos poner en ese mismo margen para que las respuestas sean equiparables, pues. Exactamente, justo a eso quería llegar yo ahí. Exactamente, justo a eso quería llegar yo ahí. Muy buena observación. ¿Qué pasa? Que acá tengo tres evaluaciones o tres opciones positivas y en cambio solo tengo una opción negativa. ¿Qué está haciendo eso? ¿Qué hace eso? Hace de que mi estudio ya de por sí esté sesgado o no esté sesgado. Aquella más probabilidad de que la gente responda de forma positiva que negativa. Doctor, pero en este caso, al tratarse de una escala de Likert, tiene que tener esa configuración, creo, ¿no? Donde dos son, bueno, lo normal, ¿no? Insatisfecho, muy insatisfecho, insatisfecho, regular, satisfecho, y muy satisfecho. O sea, tiene que ser igual tanto para arriba como para abajo. Exacto, a eso se le llaman escalas balanceadas. ¿No? Tengo que tener igual número de variables positivas que elementos positivos que elementos negativos. O reactivos positivos, reactivos negativos. Eso es lo ideal. Pero cuando yo quiero sesgar mis estudios, quiero que los estudios sean más positivos que negativos, ¿no? Se suelen utilizar estas escalas no balanceadas. ¿Sí? Entonces, les cuento esto porque yo cuando me dieron el cuestionario, que ya habían estado haciendo 2 mediciones pasadas, lo que querían era que yo continúe con el proyecto, pero cuando me doy cuenta y digo, oye, esta escala está desbalanceada, ¿no? No es posible que sigamos preguntando de esta forma porque es mucho más probable que las respuestas sean positivas que negativas. Entonces, lo que me dijeron en ese momento en el proyecto, me dijeron, por favor, no toques la escala, déjala así, porque así ya estamos trabajando. Entonces estaba clara, ¿no? Clara la tendencia que estaban buscando con el estudio que estaban realizando, ¿no? Lo que estaban buscando era que los resultados sean más positivos. Y en efecto, ¿no? Los resultados lo que hacían era sumar, y la gente estaba entre satisfecha, muy satisfecha, totalmente satisfecha, sí, claro, pasaba eso. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Dije, no puedo mantener una escala de este tipo, ¿no? Pese a que el cliente me dijo, en este caso, Blanco Pesco, continuemos con la misma escala. Bueno, yo hice caso y dije, vamos a continuar con la misma escala. Pero después del escenario, ¿no? Volví a hacer la pregunta. Dije, voy a volver a hacer la pregunta, pero esta vez con una escala balanceada, de tal manera que yo mismo compare, ¿no? Si hay diferencias o no. Norberto, dime.
doctor. Claro, está de alguna manera un poquito sesgada, de alguna manera ya han tomado, ¿qué te digo? Posición de lo que ellos quieren, ¿no? Básicamente, que quizás quieren simplemente confirmar lo que ellos... Pero también podría ser una cosa de doble filo, doctor. ¿Qué pasaría si la encuesta gana que la gente no está de acuerdo? O sea, yo lo digo, a un tiempo hablaban eso de la, ¿cómo le decían esto? Hay un método que tiene la definición de proyectos que le dicen la prueba del ácido, ¿no? O ¿qué pasa si por más que esté todo sesgado, todo gana, que está mal, pero a la gente no le gusta el proyecto, no tomaron en cuenta muchas cosas? Entonces, podría ser un poquito más dramático, ¿no? O sea, en sentido opuesto, negativo totalmente. ¿Qué pasa si gana el que no están de acuerdo? Eso decía. Claro, pero ojo, el que estén de acuerdo o no estén de acuerdo es como un termómetro, ¿no? Te va dando idea de lo que está pasando con el proyecto. Ahora, si tu objetivo es de que no sea, de que el estudio salga más positivo que negativo, mejor no hagas el estudio. ¿Me dejo entender? ¿Para qué hago un estudio? ¿Para qué invierto dinero? ¿Para qué gasto tiempo? Si yo voy a apuntar a que el estudio sea ya positivo. O sea, claro, justamente la prueba ácida es esta, ¿no? Lo ácido está en el hecho de que yo necesito conocer realmente la percepción. Ahora, que yo esta información la publique luego, es otra cosa, ¿no? Me estaría haciendo harakiri yo. Pero la idea es que yo conozca realmente qué está pasando, ¿no? Si se encuentra satisfecha, no está satisfecha. Después puedo preguntarle, ¿y qué debería pasar para que te encuentres satisfecho? ¿Qué cosas de mejoras podríamos hacer? ¿Qué otras cosas podríamos implementar? ¿No? ¿En qué otros aspectos deberíamos intervenir nosotros como empresa para poder satisfacer las necesidades? O sea, puedo hacer más preguntas en este cuestionario, pero ya desde la entrada ir con una escala desbalanceada a tratar de que los resultados sean positivos, no tiene sentido, porque nunca voy a saber qué es lo que está pasando. Entonces, si mi posición era desde un inicio de que los resultados sean positivos, mejor ya no hago estudios. Mejor lo dejo así, no gasto dinero, porque hacer un estudio de estos también toma su tiempo, es un costo. Más o menos las empresas de investigación que realizan estos estudios, más o menos te cobran alrededor de 15 a 20 dólares por cada encuesta. Entonces, si digamos fueran 15 dólares nada más por 400 encuestas, estamos hablando de 6.000 dólares por 3.56, que es el dólar. Estamos hablando de 21.000 soles que me he gastado en este estudio por las puras, cuando yo sabía que esto iba a salir negativo y yo lo conduje a que sea positivo. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el grave problema que se cometen cuando uno se apasiona por un proyecto, ¿no? Yo me apasiono y quiero que las cosas funcionen y que salgan bien, ¿no? Oye, pero ¿qué tal el proyecto no está bueno? Esto estamos hablando de un tema de gestión pública. Pero imagínate que sea tu negocio, Norberto, ¿no? Tú quieres invertir tu dinero, tu plata, en un proyecto. Entonces, le digo, oye, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo te encuentras con esta idea que te estoy mencionando? ¿No? Y le pongo la escala muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo y desacuerdo. Entonces, ¿qué pasaría? Ahí ya la cosa cambia, ¿no? Porque estoy empujando a que las cosas funcionen, o la evaluación sea positiva y que la gente... ¿Qué quiero? Estoy buscando la confirmación a toda costa. Estoy buscando que la gente confirme de que mi idea es buena. Pero como sé que puede haber problemas, no, le estoy cambiando la escala. Y de alguna manera estoy haciendo de que el resultado sea positivo. Ok, el resultado saldrá positivo y tú te sentirás feliz, ¿no? Porque ya tu idea fue respaldada, entre comillas, pero en las finales haces la inversión y no funciona. El problema fue porque justamente tú te apasionaste. Entonces digo, si ese era tu objetivo, ¿para qué ya hiciste ese estudio? Mejor debió dejarse así nomás, ¿no? Y continuar. Si tú le tenías mucha fe, dale, continuemos nomás, ¿no? Entonces,
Este tipo de cosas suelen pasar en los estudios. A veces nos apasionamos y sin querer cometemos sesgos. Por eso es que muchas veces la recomendación es tratar de que este tipo de estudios no los haga la misma persona que esté ejecutando el proyecto, sino que terciarice estos temas a personas o entidades que se encarguen o que se dedican a este tipo de trabajo. Cosa que ellos no van a tener ningún apasionamiento, ¿no? Tú agarrarás, ¿no? Yo él agarro y digo, me voy a juntar con la empresa Ipsos para que me haga un estudio. Les hablo sobre el estudio y les digo, ok, les pago y les digo, por favor, necesito los resultados. Ipsos va a venir y me va a entregar los resultados. Y nadie más que Ipsos y yo vamos a saber sobre los resultados. ¿No? Porque Ipsos no puede publicar esta información. Porque yo le he pagado directamente. Es un estudio ad hoc que yo le pago a él. Y nosotros firmamos una carta de confidencialidad, de convenio, de todo. O sea, nunca van a poder revelarse estos datos. Una vez tenga los datos en mis manos, ya yo tomaré la decisión de qué cosa tomar en cuenta, qué no hacer, qué decisión tomo. No, Ipsos me va a decir, oye, mi recomendación es esta. Pero recomendación. Tú, dueño del proyecto, dueño del plan, de la implementación, tomarás una mejor decisión en función a los... Pero ya sabes cuáles son los resultados, ¿no? Ya sabes cuáles son los resultados. Entonces, esa es la idea. Y para terminar la historia de Plan Copesco, hicimos el estudio, ¿no? Y yo hice la pregunta de forma diferente al final del cuestionario. Y los resultados, pues, como eran de esperarse, ¿no? Mientras en el dato que ellos sacaban con su escala desbalanceada me salía que el 60% de la población estaba satisfecha con los trabajos que venían realizando, cuando yo hice la pregunta no pasaba del 40% el nivel de satisfacción. Entonces les dejé, ¿no? Les mostré en la presentación, y esta es la diferencia, cuidado, ¿no? Que vamos a tener estos problemas. Y decidimos, ¿no? Más por mi terquedad que por otra cosa, en que lo correcto era utilizar escalas balanceadas al momento de hacer la pregunta en este cuestionario. Ok, entonces, quiero que la idea, gracias por vuestra participación, es justamente que pensemos y analicemos un poco en los pros y contras y cómo muchas veces proyectos que pueden ser, ¿no? que no necesariamente eran buenos, han salido de forma o evaluados positivamente justamente por malos manejos desde el lado de la implementación del recojo de la información, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho apasionamiento por un lado. Y en gestión pública pasa mucho eso, ¿no? Imagínate, fue el ofrecimiento que tú hiciste, o sea, en tu campaña, ¿no? No sabemos si ese ofrecimiento fue bueno o fue malo, pero tú dijiste, voy a construir el terminal terrestre para mi población, por decirlo. Terminal terrestre para por ahí, como una de las cosas, ¿no? Tú dices, oye, pero yo ofrecí un terminal terrestre, tengo que cumplir, claro, y cumplamos, pero primero evalúa si eso es relevante o no es relevante para la población. No pueden haber otro tipo de necesidades mucho más urgentes que construir un terminal terrestre. ¿Para qué vas a construir un terminal terrestre si a tu localidad no llegan ni siquiera con mucha frecuencia buses, ¿no? A las justas llegan 2, 3 autos al día, y autos colectivos, ¿no? Entonces, construir un terminal terrestre tal vez es mucho más urgente, hacer un arreglo en otro tipo de establecimientos, o no sé. Entonces ahí viene, ¿no? El apasionamiento que uno tiene. Primero evaluemos, ¿no? Hagamos un estudio adecuado, ¿no? De cuántos carros llegan, ¿no? Pero por mejor hacer, digo, no, pero contemos todos los carros que vengan, ¿no? Nuevamente, estoy sesgando la respuesta. No, cuenta solo los vehículos de transporte público, no cuentes los vehículos particulares. Pero no, pues, como mi objetivo era de todas maneras construir, y lo que quiero es justificar principalmente eso,
Digo, no cuenten todos los carros que vengan, no importa, camiones, todos cuenten, ¿no? Porque de alguna manera estas personas podrían en algún momento venir en un vehículo. ¿Se dan cuenta cómo voy buscándole yo o tratando de moldear para que el estudio sea, o para que los resultados de mi evaluación de la demanda sean más positivos que negativos? En cambio, si yo encargo esto a una persona que no necesariamente está en el rubro, no está apasionada con lo que estoy haciendo, ellos me van a traer la respuesta real. Y ya sobre eso, yo puedo tomar la decisión si hago o no hago, si continúo o no continúo con el proyecto que estamos realizando. ¿Sí? Entonces, acá, este es un tema que hay que tomar en cuenta. Principalmente, ¿no? Hay que pensar qué hacer, ¿no? Es un momento en el cual uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Y uno tiene que reflexionar acerca de este tipo de situaciones que se pueden dar en los proyectos. Al final, todo estudio de mercado tiene que ser objetivo. La decisión que tú tomes con los resultados ya es un tema aparte, pero el levantamiento de la información considero que siempre debe ser la más objetiva posible. ¿Ok? Entonces hemos hablado acerca de el muestreo, hemos hablado acerca de los instrumentos, en este caso los cuestionarios que se podrían utilizar. Hay mucho más por hablar, por supuesto, hay muchas más cosas a nivel del cuestionario, hay cosas que no hemos considerado como los sesgos, por ejemplo, los sesgos conductuales, sesgos de respuesta, que muchas veces están metidas en nuestra cabeza y cometemos errores a partir de esos sesgos, pero bueno, la idea era por lo menos reflexionar un poco acerca de situaciones que se pueden dar a partir de la forma de cómo recolectamos información. Entonces, uno está en la forma como recolectas información, ahí hay un sesgo. Hay otro sesgo por el muestreo que estás realizando. No es tan sencillo hacer una encuesta y levantar al que venga o al que se pueda, ¿no? Hay que levantar de forma objetiva, justamente utilizando los muestreos probabilísticos que se les he mostrado, y utilizar los no probabilísticos, pero con mucho cuidado. Que sí se utiliza, pero hay que tener mucho cuidado en el uso de esos muestreos, porque sabemos que los resultados pueden verse sesgados, ¿sí? Entonces, hagamos un estudio siempre objetivo con el objetivo principal de encontrar la realidad, ¿no? De saber qué es lo que está pasando. Si sobre esa realidad tú consideras que puedes continuar, debes continuar, quieres arriesgarte, ya es otra cosa. Pero el estudio de mercado no puede tener problemas desde un inicio, porque si no, nunca te vas a enterar cuál era la realidad con la que tú querías partir este estudio. ¿Ok? Ahora, hay otro problema por el tema del tamaño de muestra, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Nos tomamos un receso, les parece? Tomarnos un receso de unos 15-20 minutos, ¿ya? Listo, vamos a tomarnos un receso de unos 15-20 minutos, ¿ya? Ok, doctor.